Este ciclo es posible a través de la participación de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del secretario Calixto Angulo, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, con el Observatorio de Políticas Públicas del Instituto Académico Pedagógico de la Universidad de Villa María y la participación de los distintos disertantes presentes en cada encuentro. En esta ocasión vamos a contar con un panel conformado por 4 disertantes, los cuales van a desarrollar los ejes pluralismo e interculturalidad desde sus experiencias, tanto en el campo académico como en su participación en distintos organismos y espacios sociales. Le paso la palabra a Federico Zuliani, que nos va a comentar algunas cuestiones vinculadas al ciclo. Bueno, gracias, Agu. Bienvenidos, bienvenidas al tercer encuentro de este ciclo de formación en perspectiva de derechos humanos que estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Hay que contarles rápidamente para quienes han participado de los otros encuentros, y no es el primero en el que están siendo asistentes. Vamos a hacer un mapeo al finalizar el miércoles que viene tenemos otro encuentro, el ciclo son 4 encuentros, tenemos un encuentro más el miércoles que viene que es sobre seguridad en y por los derechos humanos, a la misma hora, por el mismo link, así que aprovecho y les invito. Y posterior a eso vamos a estar haciendo una convocatoria que va a estar orientada a gente que esté interesada en participar de un mapeo de políticas y organizaciones que trabaja en la temática de derechos humanos en la provincia de Córdoba. ¿Sí? Eso, después le estaremos brindando más información, le estaremos llegando un mail, pero una de las cuestiones ahí fundamentales y parte de este ciclo se explica por aprovechar también esa instancia de mapeo y hacer una instancia previa de formación para luego realizar esa convocatoria a quienes realizaron todo el ciclo. Así que gracias, Agu. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Pablo Reina, nahuán menor de la comunidad Timoteo Reina del pueblo Nación Comechingón, licenciado y profesor en Historia, docente en el Instituto de Culturas Aborígenes y en la Universidad Provincial de Córdoba. Te voy a presentar un PowerPoint, Pablo. Vamos a ver. Bárbaro, excelente. Bueno, mientras tanto, mientras ahí se prepara el PowerPoint, les cuento que la comunidad nuestra está constituida por 5 familias. Venimos del linaje de Timoteo Reina, que fue el último comunero en vivir en tierras asignadas por la corona española, ¿sí? Tierras ahí en San Marcos, y que fueron expropiadas mediante el Estado Provincial de Córdoba en 1895. Ahí esas tierras fueron defendidas por mi tatarabuelo, Félix de la Presentación Reina, que fue el último casqui curaca de línea ininterrumpida que tuvimos en la familia, y que bueno, en aquel momento se sentó a negociar con Nicolás Berrotarán, Miguel Juárez Selman y todos los representantes del gobierno oligárquico del momento. Y esas tierras, esas 3.000 hectáreas que poseíamos conjunto con la familia Díaz, Tulián y otras familias de San Marcos, fueron expropiadas en el año 1895. Bien, bueno, ahí está la plaquita, bárbaro, excelente. Bueno, la idea es hablar un poco sobre, no sobre cuestiones históricas así tan puntuales, pero sí sobre multiculturalismo e interculturalidad, preguntarnos si es lo mismo, ¿no? Y tratar de repensar cómo es este proceso de asignaciones de derechos desde nosotros, desde los pueblos indígenas. Ahí no sé si se podría pasar a la diapositiva 2. Bien. Bueno, como bien dice la placa, ahí hacia las décadas de 1960, 1970 aproximadamente, a nivel continental se comienza un proceso que hoy es pensado desde la ciencia, ¿no? Como de reemergencia étnica. Es decir, los pueblos indígenas de todo el continente, ¿sí? Empezamos a romper el silencio y aparecer en la esfera pública. ¿Por qué digo en la esfera pública? Porque en el ámbito doméstico, cotidiano, en nuestras casas, siempre se nos recordó quiénes éramos, ¿no?
Pero cuando salimos a la esfera pública y a reclamar por derechos, ya ahí empezamos a ser pensados bajo esta idea de reemergencia étnica, que en Córdoba es un poquito posterior, sí, empieza a finales de los 90 y bueno, ya ha tomado como mucha fuerza en los últimos 10 años aproximadamente. Ahí no sé si se puede pasar a la otra diapositiva. En la otra diapositiva hay unas imágenes que tienen que ver con cómo se ha dado esta reemergencia étnica a nivel continental, ¿no? Hay que pensar en el levantamiento catarista en Bolivia en los 70, en los contrafestejos del quinto centenario a nivel americano en 1992, en el premio Nobel a Rigoberta Menchú en 1992, el alzamiento zapatista en el sureste mexicano en Chiapas, la creación de la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en el 86, la asunción de Evo Morales en el 2005, de lo que hoy es el Estado Plurinacional de Bolivia, la lucha de la población mapuche, tanto en Gulumapo como en Polmapo, es decir, en Chile y Argentina, son algunos de estos ejemplos, ¿no?, representativos a la hora de pensar este fenómeno de reemergencia indígena que tiene 40, 50 años y que en Córdoba, como les decía, este renacer comienza desde finales de los 90 y bueno, se ha potenciado en las últimas décadas y diríamos ya con certeza en los últimos 2 o 3 años, ¿no? En la actualidad en Córdoba existen cerca de 40 comunidades indígenas de los pueblos camiares como Chingón, Sanovirón y Ranculche. Y bueno, y cuando sucede esto, cuando este proceso de reemergencia étnica empieza a traspasar los ámbitos domésticos y se instala en lo público, cuando retornamos, quienes aparentemente nos habíamos mestizados, criollizados, desaparecidos, extinguidos, suceden varias cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Y esto creo que es el objeto de la reflexión, ¿no? Por un lado, reemergen un montón de narrativas de sospecha, ¿sí? Un montón de narrativas que... Entonces tenemos como ese doble movimiento, ¿no? El Estado empieza a reconocer derechos, por un lado, pero en términos multiculturales, y bueno, ya les voy a explicar de qué se trata esto, y por el otro lado, también empiezan a emerger discursos, ¿sí? Discursos de sospecha en torno a lo que es la identidad indígena. Bueno, no sé si se puede pasar ahí entonces a la próxima placa. Bien, bueno, ahí está. Entonces, por un lado, me parece que no podemos dejar de señalar que estos discursos de sospecha o de negación sobre la identidad indígena han existido siempre, ¿no? Pero estos discursos vuelven a reemerger ahora en la actualidad frente a este proceso de renacer indígena, y acá lo que tenemos en claro es que tenemos que definir cuáles son las coordenadas conceptuales para pensar lo indígena, para mirar lo indígena. Y en tal sentido, lo primero a aclarar, ¿sí?, es que antes de la invasión europea a América, hace 500 y pico de años, lo que hoy conocemos como indígena, como lo indio, no existía. Los indios nacemos, ¿sí?, cuando somos creados en términos de otredad, ¿sí? Y si entendemos que la idea de indio, nace de la relación colonial entre conquistador y conquistado, y que antes no existía en sí, lo primero que debemos pensar es que indio es una categoría colonial y es una categoría que es supraétnica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es indispensable que comprendamos que al nacer de esa relación colonial y al ser atribuida la idea de indio, ¿no?, a grupos, naciones, pueblos y comunidades de este continente, pensemos desde los Aoniken al sur, hasta los Inuit en Alaska, desde sociedades muy estructuradas como la azteca, como la inca, a sociedades sin Estado como la sociedad Camiare, como Chingona, Lule, Diaguita, es decir, de sociedades aldeanas. Entonces, tratando de enmarcar toda esa diversidad, indio, ¿sí?, es una noción genérica, ¿sí?, supraétnica, que simplifica y que reduce la realidad diversa de muchos pueblos. Entonces, es una categoría, ¿sí?, colonial, que no da cuenta de ninguna cuestión específica previa, ¿sí? Ninguna cuestión específica previa. Lo único es que da cuenta de la colonialidad, que hemos sido colonializados y que hemos vivido en este continente.
Entonces, aclarado esto, que indio es una categoría étnica, ¿sí? Cuando se la empieza a reemplazar esta idea, ¿sí? Por la idea de indígena, de aborigen o la más reciente pueblos originarios, en estas nuevas nominaciones sigue operando, ¿sí? Una forma de mirar lo indígena que está ligado, por un lado, a el régimen de la cultura y por otro lado, al régimen de la naturaleza. Hoy existe un consenso, ya generalizado en la actualidad, que reconoce que todos los pueblos del mundo estamos miscigenados, es decir, estamos mezclados, que somos mestizos biológicos. Por un lado, desde nuestra común salida de lo que es África hoy, en tanta humanidad, nos hemos ido mezclando, nos hemos ido mixturando en procesos que la historia hoy trata de reconstruir, ¿no? Mediante las investigaciones. Al no existir las razas humanas, sino al existir procesos de racialización, ¿sí? Es decir, procesos de creación de diferencia en base a los fenotipos, esto es muy importante, al no existir la raza, sino procesos de racialización que garantizan la dominación de quienes marcan por sobre los sectores que son marcados como inferiores y como razas. Entonces, al no existir las razas, el pensar lo étnico, a partir de la mirilla de lo biológico, es inviable, ¿sí? Y nos ubicaría en un lugar político que queremos evitar, que es el lugar del racismo. Entonces, descartamos definir lo indígena desde las coordenadas de lo racial, de lo biológico, e incluso desde lo sanguíneo, porque la mezcla biológica es un denominador común que tenemos todos los pueblos del mundo, ¿sí? Y no hay ninguna característica biológica o física o fenotípica que se traduzca en identidad étnica, ¿sí? Esto es importante de resaltar, ¿sí? Poseer ciertos rasgos físicos no determina los comportamientos, no determina la moralidad, no determina las habilidades, las capacidades de las personas, ¿sí? Como sí postuló la teoría científica positivista y racista de hace 100 años. Y menos aún, lo biológico no determina ni establece la identidad, ¿sí? Lo mismo sucede con la intención de hacer pasar lo indígena por el ojal de la cultura, ¿sí? Es evidente que la cultura es dinámica, es transformable y no es un conjunto de elementos tradicionales que se mantienen intactos, inalterables en el tiempo. No obstante, pareció que para algunos especialistas que se dedicaron a estudiar lo étnico y para muchas de las personas de la sociedad, en relación a lo indígena, la cultura se debía mantener intacta, ¿sí? ¿A qué voy? A que la cultura no es algo estático, inalterable, fijo, inmodificable, para ningún pueblo del mundo, ¿sí? Incluidos los pueblos originarios, ni para el pueblo armenio, ni para el pueblo francés, ni para el pueblo maya, ni para el pueblo comichingón. Todos los pueblos cambiamos, ¿sí? Porque el cambio histórico es típico de cualquier proceso social e histórico, ¿sí? Entonces, no le podemos pedir, por ejemplo, a un francés que hable el mismo francés del siglo XVIII, ni que se viste igual que un antepasado suyo del siglo XIX, ¿sí? Pero eso sí se nos pide a nosotros. Se nos pide que seamos, ¿sí? Que mantengamos intacta la cultura. Entonces, en este sentido, hay una antropóloga que se llama Rita Segato, que afirma que las costumbres pueden constantemente, dice ella, porque la permanencia de un pueblo no depende de la repetición de las prácticas, no depende de la inmovilidad de las ideas, ¿sí? Y aquí vemos que nos acercamos a una definición de lo indígena que considera no solo lo cultural, sino la dimensión colectiva, ¿sí? La dimensión de la conciencia política, y que nos acerca a una idea de pueblo. ¿Mm? De allí que desde algunas comunidades, ¿sí? Y aún desde la antropología, incluso en la actualidad, desde lo normativo, hoy se proponga al momento de hablar de los pueblos indígenas, reemplazar la expresión de una cultura por el vocablo pueblo. ¿Sí? El vocablo pueblo en tanto un vector histórico, en tanto un sujeto vivo de la historia que tiene derecho al cambio social, al cambio cultural, ¿sí? Porque la permanencia, vuelvo a insistir con esto, de un pueblo, no depende de la repetición de las prácticas, ni de la inmovilidad de las ideas o de ciertas tradiciones, sino que depende de la memoria, de las memorias, de los afectos, de los recuerdos. ¿Mm? ¿Qué queremos decir con todo esto? Que esas dos vías clásicas para pensar lo indígena, lo biológico y lo cultural, hoy están en crisis, ¿no? Y están en crisis por la tenaz persistencia de nuestra familia, de las comunidades, que a lo largo y ancho del continente han interpelado
De tal manera las ciencias que han producido estas categorías, y, que han producido las universidades, nuestras familias han interpelado al Estado, a las políticas, entonces se ha tenido que reformular las categorías con lo que se pensaba lo originario. Y eso nos lleva a pensar en un derecho consagrado en la Constitución Nacional mediante la Ley 24.071, que es el principio del autorreconocimiento. Es decir, el autorreconocimiento sí es el principio que proponen los organismos internacionales, entre ellos el convenio 169 de la OIT, y que acá está ratificado mediante la Ley 24.071, que es el autonombrarse y el ser reconocido por las comunidades como parte de un pueblo que es preexistente al Estado, como parte de un pueblo y no de una cultura. Entonces, este sendero, que es más ético, que es más justo en términos históricos, porque los pueblos originarios hemos tenido muy pocas oportunidades de nombrarnos desde la invasión, porque siempre han sido los otros los que nos nombramos. Entonces, este sendero es más ético y es más justo. Debe primar este principio del autorreconocimiento, porque es más justo históricamente y porque está planteado también en la Constitución Nacional, ¿sí? Y con eso nos evitamos pensar lo originario en base a una paleta gradual de colores o de elementos culturales en la que en una extrema hay una indianidad pura, como si eso pudiera existir, y en el otro una identidad sospechada. Pero también decíamos, ¿sí? que cuando volvemos al ámbito público, quienes nos habíamos desaparecido supuestamente, el Estado tiende a reconocer los derechos, ¿sí? El Estado tiende a deconstruir su monoculturalidad y a reconocer la diversidad cultural. Entonces, cuando el Estado y la sociedad empiezan a hablar de diversidad cultural, lo primero que salta a la vista es que nuestras sociedades son profundamente heterogéneas en sus creencias, en sus prácticas, en sus rituales, en las identificaciones, o lo que es lo mismo de decir, vivimos en sociedades que son plurales, en términos étnicos y en términos culturales. No obstante, ¿sí? En algunos países como Argentina, Uruguay, existe un histórico mandato de homogeneidad, ¿sí? De homogeneidad cultural, es decir, una prescripción de homogeneidad, ¿sí? Una obligación de homogeneidad. Y recientemente el presidente argentino Alberto Fernández expresó que en Argentina todos venimos de los barcos, y aquí vemos cómo actúa, cómo con total eficacia actúa este mandato, este discurso de homogeneidad que niega la presencia indígena, que niega la presencia afrodescendiente. Y en esta frase desaventurada de un mandatario estatal, podemos comprobar la fortaleza de ese discurso homogeneizante. Y si nos concentramos en el ámbito de lo micropolítico, vamos a ver que se ponen en acción miles de prácticas cotidianas, de políticas públicas, que se manejan con ese mandato de homogeneidad. Y vemos también cómo opera esa idea de la mezcla, ¿no? Como si la mezcla deshabilitara, como si la mezcla fuera exclusiva únicamente de nuestro continente y únicamente esté referida a los últimos 500 años, como si la mezcla no fuera un fenómeno que hemos atravesado todos los pueblos del mundo, ¿no? Y como si la mezcla implicaría olvidarse de la identidad. Entonces, desde las décadas del 90, los estados comenzaron a desandar sus pasos en referencia a la diversidad cultural y a reconocer. No sé si podemos pasar a la otra diapositiva. Bien, en este sentido, ¿sí? Se van a empezar a reformular, la anterior, ¿sí? La diapositiva anterior. Ah, ahí está, sí, me parece que estábamos mal, entonces. Se van a empezar a reconocer, ¿no? La preexistencia étnica, como dice ahí el artículo 75, ¿no? La preexistencia étnica y cultural de pueblos indígenas argentinos. Se garantiza el derecho a la identidad, a la educación intercultural bilingüe, a las tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá cobra importancia esto que decíamos, ¿no? Sobre la reemergencia étnica, sobre las sospechas, porque ante este renacer indígena, los estados que habían sido fundados como monoculturales, ¿sí? Bajo ese mandato de homogeneidad, debieron volver sobre sus pasos y ceder ante la presión política del movimiento indígena organizado. Y si bien las reformas, ¿sí? Son avances importantes, porque reconocer a los pueblos como preexistentes es un avance, lamentablemente estas reformas constitucionales, hablo de reformas porque no se dio únicamente en la Argentina, ¿no?
no se tradujeron en políticas públicas que cambiaran nuestra vida y que terminaran la desigualdad a la que estamos sometidos estructuralmente. Esto último es muy importante, ¿no? Porque el reconocimiento de la diversidad cultural a veces es meramente retórico. Es decir, se ve reflejado en la normativa, pero no en la realidad. Y por otro lado, ese reconocimiento no deja de ser superficial. Y no se traduce en políticas, ¿sí?, que salven esa distancia y esas injusticias históricas de años. Entonces, como afirman algunos pensadores, estamos frente a un constitucionalismo multicultural, que reconoce las diferencias, pero no historiza las relaciones de poder entre pueblos, entre grupos, entre colectivos, y menos aún quiere ceder su lugar de poder, ¿no?, a la hora de establecer la regla del juego, porque el reconocimiento se da desde un nosotros nacional, blanqueado, hacia un otros diferente en términos de desigualdad. Y aquí hay una relación de asimetría, es decir, hay una relación de colonialidad. Por eso, ahora sí pasamos a la otra placa. La otra plaquita puede ser, ahí está. Por eso es importante ver cuál es la diferencia entre lo intercultural y lo multicultural, ¿no? La interculturalidad va más allá del simple reconocimiento, sino que la interculturalidad se centra en la transformación de las relaciones de poder entre pueblos, entre naciones, entre otros grupos culturales, pero también en la transformación económicas, jurídicas, ¿sí?, en la transformación de políticas públicas. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, ¿no? Porque no se trata simplemente de reconocer, o de redescubrir, o de tolerar al otro, como se plantea desde el neoliberalismo multicultural, esta idea de tolerancia, sino que, como dicen algunos autores como Catherine Walsh, se trata de transformar la relación entre pueblos, entre nacionalidades, entre grupos culturales, y transformar también el Estado. Entonces, la interculturalidad plantea confrontar y transformar las relaciones de poder, incluyendo las instituciones y las estructuras que han naturalizado las asimetrías sociales. Es por esto que, más allá del mero reconocimiento de la diversidad cultural o de la tolerancia, que es lo que plantea el multiculturalismo, es importante reconocer que la interculturalidad en sí no es algo que se pueda realizar por reformas, ¿sí?, o por políticas públicas. Entonces, el multiculturalismo reconoce el multiculturalismo, pero no modifica las relaciones de poder entre un nosotros nacional, que se considera el centro, ¿sí?, por eso hablamos de monoculturalidad, y los pueblos que somos preexistentes a ese nosotros nacional. Ahí, si podemos pasar a la próxima diapositiva. Ahí está. Fíjense, esa es una propaganda de Benetton, ¿sí?, una conocida marca de indumentaria, ¿no?, que, dicho sea de paso, está en conflicto con tierras mapuches al sur. Fíjense, ahí actúa el multiculturalismo. Ahí hay gente racializada, ¿sí?, gente diferente, la que se tolera, pero no se pone en tensión, ¿sí?, el patrón de acumulación, no se pone en tensión, ¿sí?, las matrices que generan diferencia, no se reconocen, ¿sí?, las diferencias de poder que han existido entre diferentes pueblos. Ahí hay un reconocimiento únicamente, ¿sí?, en términos hasta estéticos, podríamos decir, ¿no? Entonces, las reformas constitucionales pueden contribuir para la realización de la interculturalidad, pero para eso se requiere un compromiso del Estado real y también un compromiso de las personas que vivimos dentro del Estado, es decir, forjar la interculturalidad desde abajo, desde las comunidades, pero también con el acompañamiento de los no indígenas. Entonces, ahí, si quieren, pasamos a la otra diapositiva, que es la última. Esta. Desde algunas comunidades del pueblo Camiare, como Chingón, estamos intentando un diálogo intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Un diálogo de igual a igual, de un pueblo que existe hace 200 años y de pueblos preexistentes, en términos de simetría, entre pueblos, no entre culturas, porque nosotros somos pueblos, no somos culturas, ¿sí? Tenemos cultura, ¿sí?, pero no somos solamente eso, ¿sí? Somos pueblos que hemos sido avasallados, colonizados por la colonia, luego por el Estado, pero pueblos al fin, y el Estado debe reconocer esa entidad histórica que tenemos como pueblo. Es por eso que muchos
en el movimiento indígena estamos bregando por la plurinacionalidad, por que haya un reconocimiento de las naciones ancestrales indígenas y una verdadera interculturalización, ¿sí?, de la sociedad. Y eso, ¿sí?, obviamente nos está trazando, o queremos que nos trace, un horizonte decolonial, ¿no? Para poder deconstruir las lógicas monoculturales, para poder deconstruir las lógicas de clase, que acá se instalan desde la conquista, las operaciones de género, que acá se instalan desde la conquista, ¿no? ¿Sí? Y que han sido, de alguna forma, cristalizadas con los estados modernos. Así que bueno, eso básicamente quería compartirles, a pesar de las interrupciones, y esperemos, bueno, espero también por ahí preguntas después al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Respecto a esto último que decís, ahí en el chat dejamos abierto para preguntas, consultas y aportes. Al final del ciclo, del encuentro, vamos a retomar las preguntas y cada disertante puede responder si corresponde con su temática o los aportes que quieran hacer. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Ignacio Asadourian de la colectividad armenia de Córdoba. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Antes de empezar a hablar de lo que tenía pensado decir, voy a tratar de seguir con la idea que presentó Pablo. Hay muchas cosas que tienen que ver, hay muchos aspectos que están relacionados entre los pueblos originarios de acá de América con el pueblo armenio, y principalmente mostrarles que lo que pasó con el genocidio fue parte de un proceso, de un intento de homogeneizar un territorio por parte del gobierno turco, que tradicionalmente era multicultural, ¿no? Bueno, retomando la palabra multicultural porque se asocia más a lo que nombraba Pablo recién, esa multiculturalidad que a veces lo que era el Imperio Otomano, había muchos pueblos, entre los cuales estaban los armenios, que tenían sus representantes, tenían, ellos los llamaban las distintas naciones que conformaban los pueblos del imperio, pero bueno, mantenían su cultura durante 500 años, sobrevivieron, pero con mucha discriminación, no siempre estaban integrados, ni tenían los mismos derechos que los turcos, por ejemplo. Pero no dejaba de ser algo multicultural. Y sin embargo, en el siglo XX se da un proceso de intento de homogeneización por parte de los turcos, y bueno, se lleva a cabo de una forma muy drástica. En este territorio, si podés presentar, yo quería mostrarles un mapa que es muy, viendo el mapa va a ser mucho más claro poder entender lo que pasó. Bueno, ahí lo que ustedes pueden ver es el mapa de lo que es actualmente Turquía, ¿no? Y ustedes pueden ver que la parte oriental están todas esas manchas rojas. Bueno, en todas esas manchas rojas es donde se produjeron las deportaciones y el exterminio de todos los armenios. El mapa habla, es decir, ustedes ven ese mapa, ya se dan cuenta de lo extremo que fue este genocidio. Todo ese sector oriental de lo que es hoy Turquía es donde vivían los armenios históricamente, o sea, desde hace más de 2000 años vivieron siempre ahí, pasaron un montón de imperios pues el pueblo armenio sufrió la conquista de muchísimos imperios, pero bueno, siempre cada vez que estos imperios caían, los armenios, bueno, volvían a resurgir como estado independiente en distintas épocas, pero bueno, siempre subsistió el pueblo en esa región, hasta el siglo XX. Y es increíble que tengamos que decir esto, pero en el siglo XX se eliminó la totalidad de la población. En esa región que ustedes ven marcado con puntos rojos, se exterminó al 100%, no al 90, al 20, al 30, al 50, al 100%. No quedó ningún armenio. Ningún armenio quedó en ese territorio, que es la mitad oriental de Turquía. Estamos hablando de un territorio de aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y que no tiene, si ustedes ven bien al oriente, bien a la derecha del mapa, eso es lo que es la Armenia de ahora, que conformaba parte del Imperio Ruso y que fue lo que sobrevivió porque estaba fuera del Imperio Otomano. Pero la mayor parte de Armenia conformaba parte del Imperio Otomano, y de ahí se exterminó la totalidad de la población. Si ustedes conocen, ven a cualquier armenio de Córdoba, argentino, va a venir de alguno de esos puntitos que están marcados en ese mapa.
¿Y qué es lo importante de esto, no? Muchas veces la gente escucha, los mismos armenios, pusimos un eslogan con lo que es genocidio armenio, el exterminio de 1,5 millones de personas, que es, ya ese número es así, difícil de asimilar, pero bueno, fue más que eso, porque uno puede decir, sí, 1,5 millones de personas, y si habitaban 10 millones, bueno, pues es un porcentaje de la población, o a veces si no relaciona lo que significó esa cantidad de personas exterminadas, uno no se da cuenta de la magnitud del impacto de que fue este genocidio. Y bueno, no, el 1,5 millones de personas representa al 80-85% de la población que fue aniquilada, y el resto, cuando yo le digo que no quedó ni un armenio ahí, es porque hubo sobrevivientes, que no llega al 20% de la población, que son los que conforman actualmente los descendientes. Nosotros somos descendientes de esa diáspora de 200.000, 300.000 sobrevivientes, pero en el territorio ancestral armenio no quedó un solo armenio. Si usted va a ese territorio ahora y quiere buscar un armenio, no va a encontrar ningún pueblito, nada. Entonces, ¿qué significa esto? Ustedes imaginen a un pueblo milenario que es eliminado totalmente en 2 años de ese territorio milenario. ¿Qué pasa con su patrimonio cultural? ¿Qué pasa independientemente de sus propiedades, ¿no? La propiedad privada de cada una que fue expropiada, no expropiada, sino que fue usurpada. El patrimonio cultural, sí. ¿Alguien quiso decir algo? Ustedes imagínense, el patrimonio cultural nuestro fue totalmente arrasado y bueno, se perdió. Entonces, la diáspora armenia, los armenios sobrevivientes en el resto del mundo, tuvieron que cargar no solo con la pérdida de todos sus familiares, sino con intentar mantener un poco de la cultura que se había perdido en cada uno de los lugares donde se fueron asentando, ¿no? Por eso la particularidad de los armenios, que tienden a generar instituciones y intentar mantener algunas tradiciones, que significa un esfuerzo muy grande, pero bueno, es porque no fue una emigración como la de cualquier otro pueblo, donde por ejemplo los italianos o españoles que venían a Argentina, de pronto saben que Italia o España sigue existiendo. Acá desapareció el país original de todos los refugiados que conformamos las comunidades armenias del mundo. Bueno, esto era a manera de introducción, porque no sé si la mayoría de ustedes han escuchado, o si han escuchado sobre lo que significó el genocidio armenio. Puede ser que hayan escuchado algunas cosas, como el exterminio de la población, pero no se logra entender muchas veces la magnitud o el impacto que significó esto para el pueblo armenio. Si ustedes ven ahí arriba, al norte, ven unas flechitas que van hacia el Mar Negro y puntitos rojos. Bueno, eso es, por ejemplo, les doy un solo ejemplo, los armenios de la zona norte, de la zona de la costa del Mar Negro, se los subía a barcos y se los arrojaba al mar con los manos, los pies atados, y bueno, no menos de 50.000 personas fueron aniquiladas de esa forma, que es un antecedente de lo que en Argentina fueron los vuelos de la muerte, por ejemplo. En esa época no había aviones, sino probablemente se hubiera hecho también con aviones. Acá directamente te subían un barco y te arrojaban al mar. Eso es solamente un porcentaje de la población que fue exterminada de esa forma. Para el lado sur, los puntos los rojos más grandes fueron deportados, los hombres generalmente eran separados de las mujeres y los niños y eran fusilados, y las mujeres se llevaron la peor parte, porque aunque hubo un porcentaje de mujeres que sobrevivieron, que la verdad que uno cuando escucha las historias es muy difícil comprender cómo hicieron para sobrevivir, tuvieron que sobrevivir a una deportación, a unas marchas forzadas donde la mayoría murió, donde fueron sometidos a violaciones, y ustedes tienen que entender que la topografía de Armenia es serrana, o sea, es una meseta con sierras, y cada uno de esos puntos está separado del otro por sierras. Entonces irse de un lugar al otro, en el principio del siglo XX, cuando no había caminos, era muy difícil, había que atravesar sierras y con poca alimentación, mal vestida. Bueno, la mayoría fue pereciendo hasta llegar a Siria, al sur,
donde tenemos algunos puntos de concentración de refugiados, donde terminaban muriendo la mayoría de la población, pero bueno, algunos sobrevivieron. Bueno, esto era una introducción para que se comprenda lo que fue el genocidio, ¿no? Geográficamente, para lograr entender lo que significa para nosotros esta tragedia, que ha pasado hace más de 100 años que ha pasado y todavía no tenemos ningún tipo de justicia, e incluso cada vez la situación se pone peor porque se esperaban que en los últimos años se produjeran algún tipo de reconocimiento, que Turquía cambie de actitud. Por ejemplo, se podrían esperar actitudes parecidas a la que decía Pablo en cuanto a los pueblos originarios de Argentina, y pasó todo lo contrario. Sigue reprimiéndose cualquier intelectual turco que quiera hablar sobre el tema, es castigado por el artículo 301 que penaliza, el Código Penal penaliza insultar la identidad turca, por ejemplo, y hablar de genocidio de armenios, insultar la identidad turca, junto con otras represiones que caracterizan al Estado turco, como hay mucho que se caracteriza por mucha violencia de género, bueno, y algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con los grupos étnicos que integraban ese territorio, sino que, bueno, con la sociedad actual de Turquía. Bueno, vale aclarar que no fuimos los únicos que sufrimos este genocidio. En ese territorio marcado por puntos rojos también fueron eliminados, por ejemplo, los asirios, que aunque en menor cantidad, fueron 500.000, es menos reconocido porque hay menos sobrevivientes en el mundo. O sea, no hay una comunidad en Córdoba, en Buenos Aires, por ejemplo, de asirios, también de armenios, que de alguna manera logramos visibilizar este problema. Pero bueno, esto es importante destacar porque si no pareciera que fue algo, o muchas veces la gente puede pensar que los armenios hicieron algo que motivó que fueran exterminados. No, porque fueron exterminados todos los pueblos originarios de la región. Los armenios, los asirios, y los griegos fueron expulsados en la zona occidental de lo que es Turquía. Bueno, todo esto en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y es de destacar que tradicionalmente las matanzas en el Imperio Otomano eran una medida para reprimir cualquier intento de independencia de las colonias, ¿no? De los pueblos estos que conformaban, de las naciones que conformaban el imperio. Pero justamente la eliminación total del pueblo en un intento de homogeneizar un estado puro turco y musulmán, tiene que ver con ideologías que surgen al principio del siglo XX, que también finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que no vienen propiamente del Imperio Otomano, sino que de Europa, como el darwinismo social, las teorías de la guerra de exterminio alemanas de finales del siglo XIX, y bueno, todos una serie de ideologías que fueron adoptadas por el nuevo gobierno turco, que asumió el poder en 1908, y durante la Primera Guerra Mundial, aliado de Alemania, y basándose en estas nuevas ideologías que predominaban en el principio del siglo XX, se produce este genocidio intentando homogeneizar el territorio y, bueno, y eliminando a todas las culturas que para ese proceso de homogeneización significaban un obstáculo. Bueno, más allá de eso, y que los turcos lograron su cometido de terminar con las cuestiones de armenios en su territorio, porque no haber más armenios ni otro pueblo originario directamente todavía lo vienen pateando el tema, pero bueno, desde la diáspora y de lo que es Armenia, la República de Armenia ahora se trabaja mucho sobre ese aspecto. También es importante destacar algunas cuestiones que no tienen que ver puntualmente con el genocidio dentro de lo que fue el Imperio Otomano, sino también de los territorios más hacia el Cáucaso, de lo que eran la Armenia del Imperio Ruso, ¿no? Allí también había tres pueblos que convivían dentro del imperio, que eran los armenios, los azeríes y los georgianos. En este mapa no lo van a poder ver, pero bueno,
que también entre el año 1918 y 1920, en este intento de conformar estados nacionales, se genera una serie de guerras, y lamentablemente pueblos que convivían en una región, dentro de un imperio, convivían en las distintas ciudades, bueno, se generó un proceso también de homogeneización de cada uno de estos territorios. Después entraron estos tres países a la Unión Soviética, y cuando se cae la Unión Soviética, se vuelven a independizar. Bueno, no sé si ustedes están al tanto de lo que fue las guerras entre Armenia y Azerbaiyán del año 91 y ahora en el año 2020, que no fue muy visibilizada, pero que tiene que ver con un territorio que reclaman los dos países. Bueno, lamentablemente, estas cuestiones de multiculturalidad, tolerancia entre los pueblos, la región debe ser uno de los peores ejemplos del mundo, porque lamentablemente no se pueden, si yo como armenio quiero ir a Azerbaiyán, no lo puedo hacer, porque directamente es como si uno fuera un enemigo. Desde Azerbaiyán políticos declaran como que todos los armenios del mundo somos sus enemigos, se genera un adoctrinamiento, y a la población, a los niños se le enseña el odio hacia los armenios, y de verdad yo, es decir, intento ponerme en una situación donde porque si no parece que uno siempre tuviera reclamar y que los otros son siempre los malos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente en este caso, por más que uno quiera, los armenios siempre hemos sido víctimas, porque somos los más débiles en esa zona. Entonces hay tantos intereses energéticos, territoriales, geopolíticos, que hacen que siempre terminemos sufriendo derrotas. En este caso, en el año 2020, una derrota militar que fue muy, muy grave. Y bueno, y a pesar de que uno podía pensar que entre Turquía o en la región se produjeran algunos cambios tendientes a reconocer el genocidio o reconocer el patrimonio cultural, o lo que sea, dentro del territorio turco o de Azerbaiyán, vamos en mal camino. Cada vez es más común ver que en el año ya después del genocidio, los turcos lo primero que se encomendaron es en cambiar el nombre, toda la toponimia de los pueblos, de los ríos, todo. Los nombres armenios fueron cambiados por nombres turcos. Durante ahora la guerra del año pasado se perdió un territorio que está lleno de patrimonio cultural, y bueno, los armenios están peleando para ver qué pasa qué va a pasar con ese patrimonio. Bueno, la verdad que es un poco dramática la situación. Y los armenios de la diáspora, y estamos distribuidos por todo el mundo, hace 100 años que esperamos algún tipo de justicia, y la verdad que no ha pasado nada, ningún tipo de reconocimiento por parte de los turcos. Algunos países lo han ido reconociendo, pero ni siquiera lo han reconocido la totalidad de los países. Y incluso es cada vez más común ver propaganda turca o azerí en Argentina, donde aparecen medios de comunicación hablando sobre su tolerancia, la multiculturalidad de esos países. Nosotros sabemos que no es así. Así que bueno, la situación desde el punto de vista de los derechos humanos y los derechos de los armenios que estamos distribuidos por el mundo, no hemos tenido muchos avances. Sí, se ha logrado, bueno, a nivel de gobierno, que algunos gobiernos le hagan algún tipo de llamado de atención a Turquía, pero nada más que eso. Bueno, y en cuanto a Argentina, es importante destacar la ley 26.199 del año 2007, que declara al 24 de abril como el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto por los Pueblos, y esto en conmemoración del genocidio armenio. Esto es, a manera de cierre de mi presentación, me parece muy importante, porque para los armenios que el día 24 de abril no solo sea considerado una fecha
reconocimiento del genocidio armenio, sino del respeto entre los pueblos, es muy importante, porque justamente el mensaje que nosotros tenemos que transmitir es el de convivencia entre los pueblos, que es posible en el futuro convivir en paz y que no genera ninguna ventaja para los pueblos, que, por ejemplo, para el pueblo turco, mantener ese status quo de no reconocimiento, sino que reconocer la multiculturalidad, el patrimonio que tienen histórico, reconocer los pueblos que han habitado históricamente su territorio, es algo que a futuro no les queda otra opción, porque si no es como no tener historia, no tener memoria de lo que es, de lo que uno tiene. ¿Cómo va un pueblo a un Estado seguir negando en pleno siglo XXI que en esa región, en ese territorio, habitaron otros pueblos que fueron eliminados no hace 500 años, no, siglo XX, o sea, muy reciente. Y bueno, la lucha del pueblo armenio justamente es de los descendientes, lo que vivimos en el resto del mundo, justamente es para intentar que se reconozcan nuestros derechos a poder disfrutar de nuestro patrimonio, de nuestra historia, que en este momento están siendo afectados por esta imposibilidad de poder disfrutar de nuestro patrimonio, ¿no? De nuestro patrimonio histórico, de poder acceder a la región donde viven nuestros ancestros. Y bueno, es una cuestión que, bueno, todavía no se sabe bien cómo va a avanzar este tema, pero en principio el gobierno turco y por cómo se vienen dando las cuestiones geopolíticas en la región, es poco probable que en el corto plazo se vea un cambio significativo en la posición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ahora vamos a darle la palabra a Angélica Alvites, socióloga, doctora en ciencia política, investigadora asistente de CONICET en la Universidad Nacional de Villa María. Investiga temas relacionados con las migraciones internacionales, las políticas de control migratorio, los regímenes de frontera y migratorios en Sudamérica y las subjetividades migrantes, particularmente migraciones peruanas en Argentina. Bueno, gracias a Agustín por la presentación, gracias a todos y todas. Bueno, qué fuerte poder exponer después del relato de Ignacio y también de Pablo, así que bueno, vamos a tratar de estar a la altura. Bueno, agradecerles a todos los que organizan estos encuentros y principalmente a la Universidad Nacional de Villa María que me invitó a participar del espacio. Así que si Agustín, vos podés compartir la presentación. ¿Ahí se ve? Ahí se está abriendo, mi internet es medio lento como el de Pablo. Yo vivo del otro lado de la sierra, Pablo me parece que está del otro lado, yo estoy del lado de Altagracia. Así que siempre tenemos problemas de conectividad. Bueno, a la presentación le puse un título que se llama Puntos de Fuga, 4 ejes para desilvanar nuestras miradas sobre las migraciones internacionales. Creo que algunas cosas Pablo e Ignacio fueron como nombrando, y seguramente Marta, con la que compartimos muchos espacios, seguramente también va a hacer referencia a algunos de estos puntos. Y me quiero centrar primero en el título, que tiene que ver con punto de fuga, porque pienso que este encuentro es como un encuentro de muchos otros más que pueden venir, que pueden estar, que es como un principio o puede ser algo intermedio, pero que es para abrir el debate, abrir la discusión, que no hay algo cerrado, y que bueno, por eso la idea de como punto, como momento inaugural o momento para que se expandan para otras ideas y para otras propuestas y reflexiones, ¿no? Los 4 ejes van a estar muy vinculados con algunas cosas que dijo Pablo e Ignacio, y la idea de desilvanar tiene que ver con romper con algo que está tejido, ¿no? Con algo que hemos naturalizado, que hemos construido como sociedad
y que la idea es como ir como descosiendo poco a poco esas miradas hegemónicas y algunas veces xenófobas y racistas que hay sobre ciertas migraciones internacionales en Argentina, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa idea, vamos a trabajar sobre 4 puntos. Si puedes pasar la filmina. Los 4 ejes que vamos a trabajar sobre esta imagen, que los que trabajamos migraciones o las organizaciones de y para migrantes la conocen lamentablemente muy bien. Los 4 ejes son romper con miradas homogeneizantes, que Pablo lo escuchaba y sentía que muchas cosas compartíamos. Romper con la mirada de sospecha, que también algo dijo Pablo sobre las narrativas de sospecha, ¿no? Problematizar las tensiones entre nacionales y no nacionales y repensar la idea tradicional de ciudadanía. Estos 4 puntos, en algún punto, vienen a refutar esta imagen que contiene todas estas cosas que yo por eso le puse un emoticón muy adulta, puse un emoticón con el dedito para abajo porque sintetiza parte de esta mirada que homogeneiza, esta mirada que pone la sospecha, la falta, el error sobre los migrantes, la tensión entre nacionales y no nacionales y una ciudadanía que es propia solamente de aquellos que han nacido en el territorio argentino, ¿no? Si ustedes ven, mira la estética, esta revista se llama La Primera, creo que no circula más, con buen tino, por cierto, eso es una opinión personal, es del año 2000, o sea que es en un contexto muy crítico de la Argentina, en donde había una gran cantidad de desempleo, el trabajo era complicado conseguir trabajo, la educación, era como un contexto previo al 2001, así que dice mucho esta imagen. Y también hay una estética de la persona y del lugar, ¿no? La bandera flameante de la patria atrás de la Argentina y el obelisco. O sea, Argentina, Buenos Aires, ¿no? No es Argentina, no es la Argentina, sino es el obelisco, como una representación simbólica de identidad, de que están siendo invadidas, ¿no? Y la idea de invasión silenciosa, una persona joven, varón, racializado, algo despeinado, desnudo, no tiene ropa directamente, ya no sin remera, al frente del obelisco, le falta un diente que después dijeron que había sido en esas épocas en donde el Photoshop no era tan simple, le habían sacado, la persona efectivamente sí tiene el diente, le habían sacado el diente, y no sé si se llega a leer, porque quizás no es de buena calidad la imagen. Dice, los extranjeros ilegales, dice abajo de la palabra invasión silenciosa en amarillo, así como alerta de crónica, dice, los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones, les quitan el trabajo a los argentinos, usan los hospitales y escuelas, no pagan impuestos, algunos delinquen para no ser deportados y los políticos miran para otro lado. Entonces, en una síntesis, primero se asocia la migración con una cierta situación de ilegalidad, y a su vez la idea de la invasión tiene que ver con la cantidad, son 2 millones, y quitan el trabajo, usan los hospitales, abusan de la cortesía y la hospitalidad que Argentina les brinda, haciendo abusos en un contexto de crisis en la Argentina, en donde muchos argentinos y argentinas no comían, no tenían trabajo, no podían ir a la escuela o no podían acceder a los hospitales y demás. Además, asociar la migración con cierta criminalización. Y los políticos que no hacen su trabajo, no gestionan, no controlan, no hacen nada. Entonces, esta imagen es muy sintética porque en algún punto la idea es, en el transcurso de esta charla, como punto de fuga, como un puntito para arrancar, la idea es romper con esta imagen que muchas veces, quizás hoy sería una revista de la tapa Barcelona, quizás hoy ya no sé si alguna tapa se animaría a poner algo con estas características, no lo sé, dudo, pero en principio poner en cuestionamiento esta etapa que es tan sintética, ¿no? Entonces, el primer ítem, esta idea de romper con la mirada homogeneizante, es esto que hablaba también Pablo en algún punto si pasa la filmina, del mandato de homogeneidad que tiene la Argentina y que los migrantes vienen como también los pueblos originarios vienen a poner incomodidad. Ahí hay un videíto que es como un GIF casi, que muestra, si después quieren les puedo pasar el link, la cantidad de personas que circulan en el territorio argentino, ¿no? Y la idea es un dibujo, es algo muy simple,
pero la idea es marcar la heterogeneidad de los migrantes, que creo que el primer punto para romper con esa imagen de la invasión silenciosa y romper con la idea de que los migrantes son todos lo mismo, son todos iguales, es pensar que hay muchos orígenes nacionales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el pueblo armenio, que la verdad agradezco todos los datos, desconocía varias cosas de las que contó Ignacio, tiene sus particularidades, tienen que ver con un movimiento obligado de su territorio. No es que decidieron decir, bueno, voy a probar suerte en la Argentina, ya veo cómo me viene, capaz consigo buen trabajo, sino que son literalmente expulsados y están huyendo en algún punto del peligro que corre su vida. Entonces hay como situaciones muy diversas de por qué uno migra y por qué deciden muchas familias, personas en soledad o con otros moverse, ¿no? Entonces en ese videito que era muy chiquito mostraba los diferentes lugares por donde de migrantes en Argentina, ¿no? Y que quizás hay que empezar a pensar, para pensar la heterogeneidad en las diferentes experiencias y trayectorias de vida, que como contaba el caso armenio me parece como muy doloroso, la verdad, también. Las condiciones económicas, políticas, sociales, las condiciones étnicas de los migrantes, las cuestiones más idiomáticas. Muchos migrantes tienen problemas, su lengua nativa no es el español, entonces sufren muchos avasallamientos de sus derechos por no conocer el idioma. La mayoría de las plataformas del Estado están en español, entonces les cuesta mucho a veces entender qué es lo que tienen que hacer para poder acceder a documentación, a ciertos trámites, a la escuela y demás, porque todo está en otro idioma, ¿no? Las cuestiones generacionales, también los tiempos de residencia, de habitar y también las de transitar. Muchos migrantes no deciden vivir en la Argentina, sino que transitan por la Argentina en el marco de una ruta migratoria que quieren ir a Chile, a Brasil o a otros territorios, ¿no? Y la cuestión del origen nacional es también importante. Entonces ves en el mapita, si después quieren les paso el link de la página, está un poco desactualizada, es el del 2015, los últimos datos, pero ahí vemos cómo Venezuela, Colombia, Polonia, bueno, están todas los países, pero lo importante era conjugar con esos puntitos que van marcando esta diversidad y que a su vez no muestran la diversidad en su totalidad porque no le suma estas cuestiones que tienen que ver con las condiciones económicas, las condiciones de género, las cuestiones de racialización, los procesos de racialización que viven las personas, ¿no? Y las cuestiones del origen nacional. Entonces, como el primer punto de fuga es romper con esa homogeneización, con esa imagen del migrante único, o pensar también esa categoría que Pablo decía, la idea de indio como una categoría homogeneizante y colonial, ¿no? Y el siguiente punto, si puedes pasar, Agustín, la filmina. El siguiente punto es romper con las miradas de sospecha sobre los migrantes, que en algún punto Pablo también lo decía, estas narrativas de sospecha, ¿no? Yo tomo la categoría de sospecha de un autor argelino que analiza la migración de Argelia a Francia, que se llama Zayat, es un sociólogo, y la idea de sospecha es la idea de estar siempre en falta con el orden, de modo latente o explícito, dice, del orden estético, político y social de un territorio determinado. Es siempre estar en esa idea de, si no te gusta, ¿por qué no te volvés a tu país? Si te quejas, no te puedes quejar, porque si vos te quejas de un gobierno, de una política, de tal cual, eso también, la heterogeneidad, es correcto lo que dice Jonathan, de esta idea de que no todos los inmigrantes son iguales a la hora de presentarse frente al Estado. O sea, hay una desigualdad que se mezclan todas estas variables. Está bueno esa aclaración, gracias, porque es correcta. Es también lo que yo quería proponerles, la idea de que esta idea de sospecha no es una sospecha para todos por igual, también es heterogénea, y yo lo que voy a traer en estos tres últimos puntos, algunas entrevistas de migrantes con los que yo he trabajado, parte de mi investigación, y obviamente es una parte, no quiere representar a todos los migrantes, ¿no? Entonces, esta idea de sospecha es la idea de estar en falta siempre, de modo, vuelvo a decir, de modo latente o explícito en el orden estético, político y social. Dice, cuando un migrante se aleja de determinadas normas, de determinadas normas que no necesariamente tienen que ser explícitas
la norma como decreto, resolución, sino la norma moral, también dice Zayat, es cuestionado y puesto en sospecha y encierra más que la probabilidad objetiva el riesgo asegurado de racismo, xenofobia o discriminación, en el sentido de que cuando uno se aleja de cierta norma, se lo pone en cuestionamiento y siempre la idea de por qué vienen a mi país, por qué ensucian, uno piensa en alguna actividad cultural de algunas organizaciones de migrantes en ciertos espacios públicos y los comentarios son que dejaron todo sucio, que hicieron pis en algún lugar, que son una mugre, porque eso no lo hacen en su país, y siempre está esa sospecha, esa falta que el migrante lo siente en el cuerpo. Y esta entrevistada, Norma, es una referente de una organización barrial y fue una entrevista telefónica en el marco del ASPO, y ella con preocupación nos contaba, porque es un trabajo colectivo, nos decía lo siguiente: para mí, que para nosotros como migrantes va a estar peor. La pregunta era por el futuro inmediato, cómo ella veía el futuro inmediato después de la pandemia, pensando que la pandemia se iba a terminar, nosotros en un acto de ingenuidad total. Bueno, para mí que para nosotros como migrantes va a estar peor, se va a poner más complicado. Como siempre, hay bronca con el inmigrante, como dicen que nosotros venimos tras el trabajo, yo hablo, me comunico con algunos y tienen miedos después de esto, ¿qué será para un migrante? No sé, dice Norma, preocupada por el futuro y por la idea de que cuando la situación se pone crítica, la culpa es de los migrantes que, como decía la invasión silenciosa, nos roban el trabajo, ocupan los hospitales y ocupan las escuelas, ¿no? El siguiente punto que les quería compartir, si puedes pasarla, Filmina, Agustín, es problematizar, poner en discusión las tensiones entre nacionales, o sea, los que han nacido en el territorio argentino, y los no nacionales, los que no han nacido en el territorio argentino. Y ahí hay dos cosas. Una, por un lado, problematizar la división y diferenciación que se produce entre estas dos categorías, los que han nacido y los que no han nacido en el territorio, que contiene en la condición de no nacional, en la condición de extranjero, dos cuestiones que son como centrales en estos órdenes de los estados nacionales, ¿no? Por un lado, la sombra de la expulsabilidad, y por el otro lado, el peligro de ser excluido del orden político. La idea de la sombra es la idea de que siempre en el migrante, aunque no tenga la carta de expulsión en la mano, siempre está esa idea que te dicen, si no te gusta, vuélvete a tu país. Si no tal cosa, ¿por qué no te vas a tu país? Si no sé qué, anda a tu país. Siempre está, ese es como el remate final de, entonces no puedes participar de política porque sos un invitado, entonces no podés participar de política, ¿no? Entonces hay siempre esa discusión y la idea de expulsabilidad como algo en potencia, no necesariamente que sea expulsada la persona, ¿no? Y lo otro es el peligro de ser excluido del orden político por la idea principalmente que como no son ciudadanos, muchos no ejercen voto y muchos no tienen, siempre se pone en cuestionamiento la idea de provisoriedad de los migrantes. Como son sujetos que no sabemos si van a estar hoy, van a estar mañana, que eso es relativamente falso, porque hay migrantes que hace 20, 30 años que están en la Argentina. Bueno, entonces están siempre cuestionados en el orden político. Seguramente Marta, con el tema del voto, le tiene mucho más clara que yo, y ya sabe todo lo que vienen luchando las organizaciones en relación específicamente al tema del voto. Entonces les traje dos entrevistas, una antes de la pandemia, que tiene que ver con el acceso a los hospitales. Para el 2015 ya estaba la nueva ley de migraciones, que es una ley votada por el Congreso, que se votó en el 2004 y en el 2010 se reglamentó, que muy rápidamente dice que todas las personas, independientemente de su condición migratoria, tienen derecho a la salud y a la educación. Pero bueno, esto de la micropolítica que también decía Ignacio, creo que Pablo, opera de otra forma, ¿no? Entonces ella comenta que va al hospital o al colegio y te piden el DNI de tu hijo. Cuando fui al hospital yo no lo tenía, así que no me lo pude hacer atender. Menos mal que no era grave, en un encuentro de migrantes, ahí me enteré de mis derechos. A nosotros, desde que entramos al país, nos señalan nuestras obligaciones, pero nunca nuestros derechos. Entonces siempre se tensiona esta cuestión de forma latente la situación de provisoriedad de los migrantes. Y la siguiente entrevista que les traía para discutir, para charlar y demás, es de Manuel, una persona que entró por, repetir el nombre del sociólogo, Zayat. Con Emiliana lo estamos viendo en un curso ahora. Ahora se los escribo porque... Ahí está.
Y la siguiente entrevista que les traigo es más una llamada de teléfono que me llamó un migrante a través de las redes, que hacen no las redes sociales, sino las redes entre organizaciones, familias y amigos, para buscar soluciones en tiempos de pandemia. En el caso de Manuel había entrado por paso no habilitado, es penado por la ley en Argentina, porque se marca la idea de falta de buena fe del migrante por cruzar por paso no habilitado. Entonces, una de los potenciales de expulsión de Argentina, ¿no? Entonces, él ante todo, antes de que yo le pueda pensar en alguna solución, él se justifica conmigo y me dice, sé que entré mal, pero no podía ver otra forma de entrar. Ya estaba ahí, como se dice en la puerta, ahora ya estoy trabajando, soy buena persona, no robo nada, solo vine para trabajar, tengo miedo de ir a migraciones, aunque me dijeron que vaya, ¿qué hago? Dice. A lo cual yo tampoco sabía qué decirle, porque no sabía cuál era la respuesta correcta en ese momento. Además piensen que en diciembre se abrió un poquito la frontera, después se cerró, después se volvió, es como todo el tiempo la pandemia ha marcado un ritmo muy complejo. Entonces, acá marcaba como las dos como características de las personas no nacionales, que tienen que ver, por un lado, con esta idea de provisoriedad y por lo tanto estar siempre por fuera del orden político, siempre ahí como en la discusión si tienen que entrar o no, ¿no? Y la otra es esa condición siempre de la potencia de la expulsabilidad que la traen en su cuerpo por no ser nacionales. Y el último punto que les quería presentar, que creo que también está muy asociado con lo que decían algo los compañeros, es repensar la idea tradicional de ciudadanía. Quizás no vamos a hacer una clase de ciudadanía, pero sí la idea de ciudadanía más tradicional, más marshalliana, por decirlo de una forma, está asociada a, vos nacés en un territorio, particularmente en la Argentina, nacés en Argentina y tenés la condición de ciudadano cuando a partir de ese origen de nacimiento. Vos podés ser ciudadano por opción, pero sin embargo esa ciudadanía por opción puede ser modificada, por ejemplo, en la época de la dictadura, modificó que los migrantes ciudadanos, o sea, que habían sido naturalizados, también se dice, o de ciudadanos argentinos por opción, si atentaban contra el orden nacional, podían ser expulsados del territorio. Entonces, siempre está esa potestad del Estado de modificar esa condición de ciudadanía, o como que siempre queda como una ciudadanía en un segundo nivel, ¿no? Si bien las dictaduras son casos excepcionales, ¿no? O sea, no hay Estado de Derecho. Entonces la idea de poner en cuestionamiento la idea de ciudadanía es porque las y los migrantes lo ponen en cuestionamiento todo el tiempo, en algún punto, no de manera consciente en el sentido de organización política, pancarta, manifestación, sino que en su vida diaria, en la micropolítica, construyen ciudadanía y disputan esa categoría de ciudadanía. Es más, lo que hablábamos el otro día con algunos, que parte de las organizaciones barriales, parte de las organizaciones políticas partidarias, sostienen en sus bases a muchas migrantes, generalmente mujeres, que sostienen comedores, copa de leche, merendero, hacen la ropa, hacen un trabajo territorial fuertísimo, aunque no votan, ¿no? Pero sí están dentro de las dinámicas políticas, tanto de la política local, territorial, barrial, comunitaria, como también dentro de las dinámicas de las políticas partidarias de los diferentes partidos, tanto de derechas como de izquierdas. Las mujeres trabajan y muchas son reconocidas como esenciales porque han sostenido comedores y demás. Y esta foto que pongo es de una compañera que se llama María Zapata, que participamos juntas en una compilación de imágenes sobre visualidades en la pandemia, y ella me mandó un par de fotos, decidió que esta era una de las fotos que quería que estuviera en el libro. Ella ahí está cocinando para su comedor, para la copa de leche o el comedor, porque también ampliaron, daban kit para barbijos, empezaron a hacer mil cosas más de las que venían haciendo. Y entonces ahí dice María, hay un fragmento del libro que dice: María se levanta temprano todas las mañanas para armar algo de la copa de leche. Ella es de La Libertad, Perú. Como expresa María, estos meses de aislamiento no han sido sencillos para la gente del barrio, tampoco
poco para su familia de Perú. María es de esas mujeres que persiste, que trabaja y, como ella dice, es todo social. Algún día la reconocerán. O sea, el laburo que sostienen muchas migrantes que son invisibilizadas del campo del orden de lo político, sostuvieron parte, como muchos otros, sostuvieron parte de la pandemia y del aislamiento, ¿no? Después, además de estas prácticas cotidianas que vienen a poner en cuestionamiento a la ciudadanía, después está efectivamente las organizaciones de y para migrantes que son explícitamente, hacen acciones para disputar ciertas categorías, como por ejemplo el tema del voto de migrantes para ser elegidos o para elegir, ¿no? Que generalmente ahí también se genera una tensión fuerte que seguramente Marta podrá decir mucho más que yo, ¿no? Y entonces con estos 4 puntos que les propongo como puntos de fuga, no como puntos de cierre, sino como para empezar a discutir, vuelvo a decir, romper con la idea de homogeneidad, romper con la idea de sospecha, repensar la idea tradicional de ciudadanía y discutir las tensiones entre nacionales y no nacionales. Es que bueno, que yo abro la discusión también con Pablo, Ignacio y seguramente con Marta y con todos los que están y todas las que están acá participando, discutir. Así que muchas gracias y bueno, y los escucho. Muchas gracias, Angélica. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Marta Guerreño López, presidenta de la Unión de Colectividades de Inmigrantes Córdoba, encargada de atención integral de las mujeres migrantes del Ministerio de la Mujer e investigadora de la Universidad Católica de Córdoba. Buenas noches. Bueno, Angélica me dejó mucha tarea, así que voy a tener que empezar a cumplir todo lo que me pidió que hablara. Primeramente, felicitarles por este tema tan interesante que decidieron hablar hoy, interculturalidad. Hay personas que promovemos y solicitamos vivir en interculturalidad, entonces para las personas que pensamos esto son música a nuestros oídos. Yo hoy pretendo hablarle más desde mi condición de migrante, porque, bueno, encontrar datos, encontrar capacitación sobre interculturalidad no es muy complicado, entonces prefiero hablarle desde la práctica. Pero igualmente hay algunas premisas que quiero que nos pongamos un poquito de acuerdo para entender, primero que en Argentina se habla de interculturalidad y generalmente se habla de los pueblos originarios y la cultura argentina, por decirlo de alguna forma. Entonces, abrir primero esa mente, hablar de interculturalidad es hablar de muchas culturas. Y hay 2 o 3 cosas que no podemos olvidar, y la primera de todo es, si queremos hablar y vivir en interculturalidad, no podemos pensar en esto de que hay culturas superiores y culturas inferiores, y es lo primero que se trata. Nosotros, la Unión de Colectividades, la institución que presido, somos 45 colectivos de migrantes, y nos costó fácil unos 10 años interactuar y respetarnos entre nosotros, porque si no existe esa palabra sagrada que es respeto, tampoco podemos hablar de interculturalidad, porque los griegos no podrían ser lo mismo que los bolivianos, que los paraguayos no se puede comparar con la cultura francesa, y así eran todos los condicionamientos que había de preconceptos al principio, que, reitero, nos llevó más de 10 años pensarnos como que teníamos diferentes culturas nada más, y así fue que pudimos hacer crecer esta institución y compartir los saberes, que no es un tema menor. Hay una cosa muy importante que Ángeles lo dijo varias veces, esto de examen constante que nos piden a los migrantes, de si no te gusta, andate, y si te cuesta tanto, ¿por qué haces acá? Y hay que gerenciar el proceso de la migración, no es un tema fácil. Por más de que uno lo haya pensado, lo haya condicionado y sí, voy a ir a estudiar, después me recibo, vuelvo, todo, aunque lo haya gerenciado de la mejor forma, si no procesás y no vivís el choque cultural y compartís con los locales, puede hasta traer problemas mucho más severos que se necesitan tratamientos médicos. Y no es porque uno sea débil ni nada, sino de verdad migrar es un desgarro. Es fuerte. Y hay personas que sí optamos por venir a vivir a otro país, pero hay muchas personas que le han traído. Los niños, por ejemplo, no le preguntaron, ¿quieres ir? Va y lo insertan en otro país. Entonces,
hablar de esto y ver lo valioso que es la interculturalidad, me parece que es una de las tareas fundamentales que debemos de ahora en más promover, o que venimos promoviendo un grupo chiquito, pero que la mayoría de la gente no potencia esto y no dimensiona el gran tesoro que tenemos. Y yo digo, sobre todo en Córdoba, hay muchas otras provincias que tienen muchos inmigrantes. En Córdoba hay 120.000 extranjeros. Estamos hablando de personas no nacidos en el país. O sea que hay 120.000 diversidad de culturas. Podríamos dejar de buscar en Google y compartir entre nosotros los saberes y saldríamos unos especialistas. Entonces, tal vez aprovechar a todas las personas o gran parte de las personas que viven en Córdoba, porque de por ahí también mucha gente cree que un inmigrante es una caja vacía que viene y se tira en la ciudad o en donde vive. Hay muchos saberes que se trae con el tiempo, hay muchos saberes que uno tiene que tratar de ocultar, omitir para que sea aceptado. Si hablamos de interculturalidad, hablamos de conocer al principio la otra cultura, porque si te aceptan porque sos lo más parecido posible al local, y no podemos hablar de interculturalidad. Esta función de migrar, de insertarse en otro lugar, es un proceso que requiere tiempo, requiere dedicación, requiere gastos de energía, que de por ahí si el resto de las personas no puede comprender, porque al principio es todo como maravilloso, qué bueno, esto es todo nuevo, la típica luna de miel, pero después empiezan los encontronazos, uno ya se siente raro, diferente, no comprendido, y ya se siente que uno es el problema, no es el resto, hasta que empieza a aparecer, yo siempre hablo de una tercera cultura. Yo, por ejemplo, llevo 35 años en Córdoba y cuando me dicen, ¿y tu patria? Y la verdad que ya no sé cuál es mi patria. Y tampoco tengo conflicto con eso. Mi patria son los dos. Yo soy transnacional y me encanta hacerlo. Yo tengo 2 selecciones y perdí Paraguay y sigo a la Argentina y feliz de la vida. No sé, voy a Paraguay y estoy en mi aroma, mi olor, y estoy acá y también. Entonces, las personas que tuvimos la suerte de emigrar, porque para mí es una suerte, es un corazón mucho más amplio, tiene 2 formas de ver la vida, y si eso gerencias bien, es maravilloso. El tema es si uno no está de acuerdo, no se integra, y sobre todo también si el resto no toma en cuenta lo valioso que traemos cada migrante. Este tema del voto que Ángeles reiteraba, todos los que me conocen saben que es mi obsesión el tema de votar, porque, bueno, yo aporto, yo pago todos los impuestos y creo que tengo el derecho de hacerlo. Nosotros en la Argentina votamos a nivel nacional, ninguna persona, sea los años que lleva, no vota. En Córdoba podemos votar intendente y gobernador con ciertos requisitos y toda una ceremonia para inscribirnos. Entonces, por ejemplo, ahora hablan todo de las elecciones, de las PASO y los migrantes afuera. Pero en el momento que tenemos que pagar impuestos nos dicen, che, menos 21% de IVA porque vos no votás. Las obligaciones son exactamente iguales, pero esto de ser parte, esto de ejercer ciudadanía, no lo somos. Entonces es una lucha muy fuerte y cada vez estamos mucho más unidos a nivel nacional para luchar por esto de ser elector nacional y sobre todo esto de integrar. Si ustedes piensan en los migrantes, muchos de los que conocen sabrán que muchos participan de organizaciones barriales, cooperativas, clubes de barrio, cooperadoras de las escuelas. Pero esto de no poder ser, por ejemplo, elegido, no importa los años que estés acá, o ser un empleado a nivel provincial, por ejemplo, lo primero que dice es ser argentino nativo por opción. No importa si sos profesional o no profesional, lo único que te pueden hacer es un contrato bastante simple como el que tengo yo. Entonces, nosotros desde las instituciones de inmigrantes no queremos ningunos privilegios. Lo único que luchamos es igualdad. Si tenemos las mismas obligaciones, ¿por qué no tener los mismos derechos? Y nosotros insistimos mucho desde nuestros colectivos de migrantes
esto de la riqueza de la culturalidad, de compartir, de abrir la cabeza para comprender al otro. Y si no te gusta, bueno, está todo bien, no es obligatorio. Y sobre todo en el tema de la interculturalidad, entender esta tercera cultura de la que jodo tanto yo, porque una persona viene con unos conocimientos de chico, muchos, y viene acá y absorbe gran parte de este lugar. Entonces, si hubiera esa integración y ese respeto y esa consideración de que no hay culturas superiores ni culturas inferiores, sería mucho más fácil que uno se integre. Porque también, si toman todas las comidas del mundo que hay, ¿por qué no podemos tomar la diversidad de culturas que hay en Córdoba? Que son riquísimas. Sí, hay 200 colombianos que están haciendo carreras de posgrado, ¿por qué no utilizar eso? ¿Por qué tenemos que recurrir a Google para buscar sobre Colombia si en Córdoba tenemos tanta cantidad de colombianos que están viviendo, que son recontracapacitados y que podemos compartir saberes? Yo insisto mucho en esto de compartir saberes porque creo que por ese camino podemos mejorar nuestras relaciones, comprendernos mejor y vivir en armonía y respeto. Y no es así un sueño de la armonía, del respeto, no. Estoy hablando del vecino, del compañero de escuela, porque también sucede mucho, y creo que en las colectividades también cometemos ese error, de que nosotros como por caer bien, andamos siempre con los trajes, la comida, la danza. Y el ciudadano inmigrante no es eso. A mí me invitaron hace poquito para ir a el martes creo que fue una charla que dio Esteves con otra gente, y visto varios de los migrantes que fueron, por ejemplo, con traje típico. Y yo dije, ¿qué es esto? Bueno, ustedes tampoco andan vestidos de gauchos y de paisanas por la calle. Un inmigrante tampoco. No tiene que ver como lo que somos, ciudadanos. Una vecina, una colega, un compañero de trabajo, no sé, un padre, una madre, un tío. Eso somos nosotros todos los días, que una vez al año, 2 veces al año, por recordar nuestra patria, nos pongamos un traje típico o hagamos una comida, y eso es casi que anecdótico. La vida del migrante es la de cualquier ciudadano, con la diferencia que nació en otro lugar. Yo reitero siempre una frase de decir, yo soy una cordobesa que nació lejos, porque hace 35 años que vivo en Córdoba y viví 17 en Asunción. Entonces, ¿cuál es la patria? ¿Cuál es esta conexión que existe? Y para mí los dos. Y no tengo conflicto con eso. Entonces, me parece muy importante esto que dijo Ángeles varias veces también, de no homogeneizar la migración, porque no lo somos. Se escucha mucho, los peruanos son así, los paraguayos son así. No, nosotros hay diversidad de migrantes como diversidad de culturas o de diversidad de costumbres o de tradiciones. Entonces, si dejan de vernos como un buffet de comida, como unos trajes típicos y como todos parejitos, me parece que podemos dialogar y hablar de otras necesidades, de otra cosa que buscamos y de otra cosa que pretendemos. En una encuesta que nosotros hicimos, solo el 17% de la población migrante forma parte de alguna institución de su país. Porque hay muchos que incluso vienen enojados con su país de origen, porque de alguna forma lo expulsó. Pero la preocupación de un migrante no es precisamente si se conoce su comida o su música o su danza. La preocupación es que su hijo pueda estudiar, de encontrar un trabajo en blanco, de poder progresar, de tener su casita, y lo otro. Y bueno, si podés compartir con algún vecino algo, está bien, pero el deseo del migrante no difiere de cualquier ser humano, de cualquier vecino. Entonces, por eso es que por ahí también insistimos mucho en este tema del derecho a votar y del derecho a ser elegido, porque si nos consideran ciudadanos y podemos compartir también, y yo puedo también decidir quién es el presidente que va a regir mi vida, porque mis intereses están acá, yo creo que también se ocuparían mucho más de nuestras necesidades, porque lo que nos pasa hoy es que somos siempre el eslabón más débil. Todos los problemas de la Argentina es gracias a los migrantes. Nos quitan trabajo, ocupan las universidades, ocupan todos los hospitales, pero cuando se empieza a analizar y a hacer estudios serios, sabemos que eso no es así. Pero ya nadie hace
análisis y dice, no, che, nos equivocamos, le pedimos disculpas a los migrantes, no es así. Directamente se larga, total, nosotros no le podemos cobrar después en las urnas semejante atropello. Queremos que nos consideren como lo que somos, un vecino, un ciudadano, pretendemos que nos permitan compartir nuestras culturas, nuestros saberes también, y estamos totalmente seguros que tenemos un enorme corazón que totalmente tiene a las dos patrias, a la Argentina y a la de nuestros países de origen. Quería compartir con ustedes un video que creo que le pasaron a la gente de la universidad, porque es sobre discriminación y si bien es cierto, es súper viejo, lo vemos porque nosotros hicimos la misma prueba en la UCIC hace unos 8 años y bueno, si podemos ver ese video y después sigo hablando. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? È offeso. Tu. Perché mi hai chiamato nero? Perché ti offendi? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello mi sta guardando storto. Bueno, hay muchas versiones de este video, nosotros lo hicimos en UCIC, y el 97% de los niños, varios afros, señalaron que la muñeca fea, la muñeca mala, la muñeca mal vista es la negra. Yo quise traer hoy a colación porque de por ahí hay muchas personas que creen que no hay racismo y que no hay discriminación en la Argentina, sobre todo en lo étnico-racial. Y yo hablo más que todo de Córdoba, que es donde conozco y donde vivo hace muchos años. Sí existe y mucho más de lo que quisiéramos. Y si no hacemos un diagnóstico certero en este tema, y esto no es quejarse, esto es ser serios en el diagnóstico, observar lo que está pasando y tratar de aportar para resolver los problemas o por lo menos disminuir. Yo imaginé que el tema de la pandemia iba a volvernos más humanos y no estoy muy seguro si lo es así. Seguimos viendo a los negros, a todo lo feo, a todo lo que eso relacionado con lo negro. Y los afros tienen muchísimos valores, tienen muchísimas cosas de las cuales aprender
y creo que en Córdoba hay, en la Argentina hay muchos afros, y si no empezamos a hacer este diagnóstico certero de que hay discriminación, y quiero hablar de este tema como mucho más seriamente, porque nosotros hicimos, creo que muchos saben, la encuesta nacional migrante el año pasado, casi 4.000 personas encuestadas, de los cuales 65% dijo haber sido discriminados por su condición de migrante, por su lugar de nacimiento prácticamente. Y eso se fue casi al 80% cuando se refiere a afros, a chinos, a bolivianos. Entonces, por más de que muchas personas dicen, sí, la Argentina es súper abierta para alguna cosa, y un grupo de argentinos es abierto, pero hay un grupo muy fuerte de argentinos que discriminan enormemente, y lo bello es lo eurocéntrico, y 86% de la población en Córdoba ahora es latinoamericana. Entonces, somos mayoría los latinoamericanos y tenemos un porcentaje altísimo de discriminación. Si en estos espacios, por los cuales realmente los felicito, se sigue hablando de estas cosas y se sigue promoviendo espacios de intercambio, creo que vamos por buen camino. Y insistir hasta cansarme de que si viramos al extranjero, al inmigrante, como un hermano más que nació en otro lugar y que tiene un montón de saberes y un montón de cosas que podemos compartir, vamos a ir avanzando. Siempre recuerdo una frase que leí de Paulo Freire que decía: nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Las personas se educan entre sí y a través de su organización colectiva. Esto necesitamos ahora. Necesitamos colectivamente trabajar y luchar contra el racismo que sí existe. Necesitamos pensar que esta diversidad y esta apertura puede enseñarnos y darnos valores muy importantes, y que esto de ganar que existe cuando la interculturalidad se vive, lo podemos potenciar y vivir cada día. No quiero extenderme mucho porque yo empiezo a hablar de este tema que me apasiona y no paro más, así que prefiero dejarlo por ahora así, y bueno, y todas las preguntas que quieran sobre esto y otros temas referentes a los migrantes, acá estoy. Muchas gracias, Marta. Ahora vamos a abrir un espacio para que cada panelista pueda hacer un cierre sobre los ejes que fuimos tratando, y retomando un poco lo que dice Pablo en el chat. Él plantea que a eso nos referimos respecto al video, con la idea de racialización, se asocia lo fenotípico a moralidad, capacidad, etc. Y bueno, abrimos el espacio para que, si nos podés comentar un poco esta idea que planteaste en el chat, Pablo. Bueno, sí, en realidad se parte de la noción de que no existen razas, sino procesos de racialización. Los procesos de racialización tienen lugar a partir sobre todo del siglo XVIII, ¿sí? Cuando surge la idea de raza en Europa, ¿sí? Antes no existía ninguna idea, y menos aplicada, por ejemplo, a América, para pensar lo africano o lo indígena. La idea de raza no existía, sino que es un constructo ideológico que no tiene nada que ver con, como dice Aníbal Quijano, un pensador peruano, no tiene nada que ver con la estructura biológica de las personas, sino tiene todo que ver, ¿sí? Con las estrategias de dominio que se fue dando a Europa para dominar el resto. Entonces se habla de proceso de racialización para dar cuenta de esto, ¿no? Cómo una Europa que se está expandiendo a partir del siglo XVIII, del siglo XIX, sobre todo, ¿sí? Crea la diferencia, ¿sí? No es que la diferencia fenotípica no existe, la diferencia fenotípica existe, ¿sí? Pero eso no nos hace ni más ni menos humanos, ni más ni menos capaces, etc. Pero anclan en las diferencias fenotípicas para racializar a la gente. Racializar a la gente quiere decir crear jerarquías entre humanos, en la que un grupo está blanqueado arriba, ¿sí? O es blanco, entre comillas, blanqueado, y el resto de los grupos está abajo. Entonces se crea como una taxonomía de la sociedad, una división de la sociedad entre capaces e incapaces, civilizados e incivilizados, morales e inmorales, ¿sí? Y es muy importante pensar
digo, la interculturalidad y la pluriculturalidad a partir de esta idea de racialización, porque eso también nos corre el eje, como recién planteaban también las compañeras, ¿no? Corre el eje porque se deja de asociar ciertos comportamientos, cierta forma de ser, a determinadas características físicas, y bueno, lo que vemos por detrás es que existen estos procesos de creación de jerarquías, ¿no? Ahí vemos que levantaron la mano, le damos la palabra a Emiliana Tassi. Bueno, muchas gracias a los cuatro, la verdad que fue muy interesante escucharles, bueno, los conocemos, sabemos de sus trayectorias, del trabajo que vienen haciendo, y me quedaba como pensando en términos de las luchas actuales que tienen en cada uno de sus lugares, y en vínculo también con este encuentro que estamos haciendo, pensando en políticas públicas que transformen esas realidades. Nada, esto, que puedan como pensar las luchas actuales que ustedes se dan, y también en el vínculo con el Estado, porque bueno, justamente también este espacio es pensado desde la Secretaría de Derechos Humanos, entonces también como que bueno, nos interpela mucho desde el lugar en el que estamos acompañando, en el que estamos aprendiendo y construyendo muchas veces con las comunidades y los pueblos, pero digo, ustedes en términos, cómo vienen revalidando esas luchas y las exigencias también hacia los Estados, ¿no? Hay una pregunta para Marta en el chat. Pregunta, dice Marta, ¿se acuñan categorías como interseccionalidad para que la respuesta de los agentes del Estado respondan integralmente a las necesidades de las personas? ¿Crees que se avanza en este sentido del Estado o acaso funciona como las leyes de las minorías, como decía Pablo, sin cuestionar las estructuras? No, tenemos una suerte ahora los migrantes en la Argentina, que estamos de moda. Bueno, igual la migración es un tema que creo que en todos los encuentros, en todos los foros del mundo está como en las primeras planas, ambiente y migración es lo que está siempre como premisa fundamental. Entonces desde del Estado y sobre todo en Córdoba se ha hecho mucho. Desde que se asumió este nuevo gobierno, por ejemplo, se abrieron 4 espacios, uno en derechos humanos, bueno, donde están las chicas trabajando fuertemente, en el Ministerio de la Mujer, que se abrió el área que presido yo, en la Universidad Nacional de Córdoba tiene también una mesa de migrantes y colectividades, y la Municipalidad de Córdoba tiene una dirección de acompañamiento y apoyo al inmigrante. Hay políticas públicas, es cierto, todo es incipiente, pero incluso ahora estamos trabajando bastante los 3 estamentos juntos, y yo creo que vamos a lograr cosas muy importantes, porque el eje central ya no es ver al migrante como lo extraño, lo raro, ni nada. Estamos empezando a imponer esto de que nos vean como ciudadanos. Hay muchas personas que comprendieron esta visión, y el hecho de que se trabaja desde la empatía, porque en muchos de estos espacios hay migrantes, entonces es mucho más fácil. Y no solo que estamos ya empezando a trabajar, sino creo que vamos a lograr cosas muy importantes, y que de ahora en más la vida de un migrante en Córdoba por lo menos va a ser mucho más llevadero, y va a ser mucho más fácil seguir ampliando derechos. No sé si alguien más ha levantado la mano, a mí no me figura la... Lilian Merdinian. Sí, Beatriz Jiménez. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Emiliana, nos conocemos, hemos estado, y a Marta también. Ignacio, bueno, es parte de nuestra comisión directiva, y a todos muy buenas tardes. Realmente felicito este encuentro, y como dijo Marta, es muy común en Córdoba encontrarnos continuamente trabajando por los mismos ideales y por los mismos principios, y por eso mismo, y siendo descendiente de inmigrantes, de una de las, soy tercera generación de inmigrantes, nosotros no hemos sentido
esa discriminación. No hemos sentido nunca en Argentina estar fuera de lo que es la sociedad. A lo mejor las nuevas migraciones pueden sentirlo, pero realmente creo que Córdoba, en especial Córdoba, donde yo he nacido y donde he vivido, siempre ha sido muy empática, siempre ha sido acogedora y siempre ha tenido los brazos abiertos para la inmigración extranjera. Creo que también nuestro objetivo sería entrelazarnos y ver lo que ocurre en otras partes del mundo y levantar desde Argentina también nuestras voces, porque realmente lo que está pasando en otras partes del mundo, los sufrimientos que están teniendo las minorías y los seres humanos desplazados, es lo mismo que sufrieron nuestros abuelos cuando fueron echados de sus tierras por el genocidio. Entonces creo que a nivel mundial, desde Córdoba tendríamos que hacer algo para llegar a las organizaciones internacionales para que realmente cese esta discriminación, este trato del ser humano como si fuese un objeto y por ser de la nacionalidad que sea, o por tener la religión que sea, o por tener el color que sea de piel, sea realmente desplazado y están viviendo en guetos en muchos lugares, no pueden incorporarse a la sociedad. Realmente en Argentina creo que dentro de los niveles de tolerancia y de convivencia hemos avanzado muchísimo. Quiera Dios seguir en esta misma ruta, pero también comprometernos para hacer voces a nivel internacional, ¿no? A lo mejor es una aspiración muy grande, pero bueno, realmente la universidad que tenemos y la educación que tenemos pública es uno de los valores más importantes que el inmigrante al llegar a estas tierras encontró y se pudo insertar y se pudo educar aquí en Argentina y en Córdoba. Así que solamente agradecerles el espacio, seguir trabajando para mejorar estos lazos y ver en el otro uno mismo, que se sienta reflejado uno mismo, y bueno, de alguna forma seguir trabajando en las mesas que tenemos, tanto en el municipio, en la universidad, en el espacio de la mujer, y Marta, sos una luchadora realmente en este aspecto, desde que llegaste, no has hecho más que trabajar en este sentido. Le vamos a dar la palabra a Beatriz Jiménez, que levantó la mano. Le pedimos si pueden ser breves las intervenciones, que ya estamos llegando al horario de cierre. Bien, gracias. Bueno, les agradezco la reunión, ha estado muy linda. Las temáticas que han planteado han sido muy buenas. Yo pertenezco al pueblo rom, o sea, pueblo gitano, para que sepan que... bueno, nosotros somos extranjeros en nuestro propio país. No tenemos derecho a ser elegidos por más que votemos y paguemos muchísimos impuestos. No tenemos derecho a tener trabajo en el Estado. Si bien yo trabajo en el Estado, no entré por ser parte del pueblo rom. Yo entré por mi militancia política y blanqueé, que pertenecía a la etnia gitana, en el año 2018, y en ese momento sufrí de quien era mi jefe y me debía protección, porque era el secretario de los derechos humanos en ese momento, una discriminación de un grado que me llevó a tratamiento psicológico. Entonces, digo, nosotros con esto de que hablaba Pablo respecto de la sospecha, y la sufrimos inmensamente. Bueno, no quiero ahondar porque después respecto de lo que decía Ignacio, de las expulsiones, los genocidios, nosotros lo hemos sufrido todo, las expulsiones, los genocidios, y ni siquiera podemos decir que reconocemos un territorio como nuestro, porque hay muchas versiones de dónde provienen los gitanos, pero la realidad es que provenimos del mundo, sin un territorio donde decir nos expulsaron de este territorio que era nuestro territorio. Nosotros hemos sido expulsados de todos los territorios por donde hemos pasado y en los que hemos aportado inmensamente cultura, conocimientos,
una cantidad de saberes, como decía Marta, y en Argentina seguimos siendo expulsados porque esto de que nosotros somos migrantes, que nos movemos de un lado para el otro, no es una cosa, una voluntad. Nos movemos de un lado para el otro porque somos expulsados del lugar donde estamos, de una forma o de otra. No hemos tenido derecho a la educación, por más que esté en la Constitución Nacional, por más que en las mismas escuelas, con el trato discriminatorio que han tenido los maestros y la poca, o sea que somos de todos los inmigrantes, seguimos siendo inmigrantes, siendo que yo soy la tercera generación aquí en la Argentina, o sea, yo me considero, soy argentina, soy nacida en la Argentina, me considero argentina y amo este país porque es mi país y no elegiría otro, ¿no? Pero seguimos siendo migrantes dentro del propio país. Reconociéndome en todo lo que ustedes dicen, reconociendo mi pueblo, ¿no? Y esto que decía Pablo, no, por ahí decís, la cultura gitana, no, nosotros somos un pueblo, una nación sin territorio. Y no podemos decir, venimos de este territorio, o tener ese dolor que tiene Ignacio de decir, nos expulsaron, porque nosotros nos expulsaron de todas partes. Caminamos por todos lados sin territorio. Bueno, muchas gracias, muy linda la reunión. Le pasamos la palabra a Cristina Silva y después vamos a abrir un espacio para que cada panelista haga un cierre. Estás muteada, Cristina. El micrófono, Sí, Cristina. Ahí ahora sí, gracias. Buenas noches, estoy muy emocionada con todo lo que escucho. Siempre me ha resultado muy sobrecogedor pensar en lo que debe ser tener que abandonar la tierra de la cual somos. Tengo la suerte de que seguramente que algún gen de los que vinieron hace 500 años está en mi sangre, pero en mi familia no tenemos inmigrantes. Aparece la inmigración recién en mi generación, una prima que se casa con un hijo de italianos, pero si no de ahí somos todos de aquí, de este territorio. Y esto es muy fuerte y es muy difícil de explicar lo que significa, porque es parte, yo soy serrana, comechingones como nos llaman ahora, a mí no me gusta, siempre mi familia nunca perdió la raíz, pero lo que pasaba es que este fenómeno comienza a ocurrir a partir de los 80, 90, cuando de pronto comienza a llegar gente. Yo hablo del lugar donde vivo, yo vivo en la Cumbre, o sea, en Punilla. Comienza a llegar gente, comienza la New Age. Entonces, gente, migrantes, dijéramos, migrantes que no son precisamente ni los peruanos, ni o sea, los hermanos latinoamericanos, sino que sobre todo gente que venía de la ciudad de Buenos Aires, y cuando uno le preguntaba ¿de dónde sos?, decía de la tierra, igual que vos. Entonces ahí es como que se comienza a confundir la cosa, porque yo recuerdo, yo jugaba con los italianos que vivían frente a mi casa, y todos sabíamos quiénes éramos y no nos cuestionábamos esto, pero o sea, no había discriminación, no había cuestionamientos. Pero bueno, no hay tiempo, podría contarles mucho más de lo que significa ser una piedra, conocer cada piedra de la sierra y sentirse parte de un territorio. Nunca fuimos dueños
sino somos parte de esta tierra. Yo pregunté una vez, siendo muy chiquita, a mi papá, ¿por qué cuidábamos la lomita? Yo vivo en la casa en que nací todavía. Es muy hermoso, es muy maravilloso eso, porque mi útero verde le llamo. Conozco cada planta, cada piedra de esa loma, y una vez le pregunté a mi papá por qué la cuidábamos, porque la cuidamos para los que vienen. Y él casi a los 80 años sembraba en la sierra, guardaba los carozos de fruta y los llevaba y los sembraba en sus caminatas, y si alguna vez va a haber un árbol y alguien va a comer una fruta. Bueno, nada más, muchísimas gracias por este esfuerzo. Podría contarles más cosas. Gracias. Soy miembro del Consejo Indígena, no sé si lo comenté. Muchas gracias, Cristina. Abrimos el espacio para que cada panelista haga un cierre. Pablo, ¿querés arrancar vos? Bueno, muchas gracias. Saludarle de paso a Cristina, ahí con quien estamos emparentados, ahí venimos de la misma zona. Así que hola Cristina, y muchas gracias ahí por las palabras ahí tan claras. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a usted. A mí me parece importante y rápidamente poder pensar, ¿sí? Cómo se dan las relaciones, ¿sí? Entre ese nosotros nacional y entre migrantes de países recientes, de países limítrofes, ¿sí? Por ejemplo, gente que ha venido huyendo de genocidios, como en el caso de los armenios, gente que ha venido, o los gitanos también, ¿no? Gente que ha venido huyendo de la guerra. Entonces, poder pensar cómo se dan esas relaciones, ¿sí? Y poder pensar que tiene que existir una simetría en esas relaciones, ¿sí? Y pensarnos como entidades grandes, ¿no? Como pueblo, más allá de la idea de cultura. Yo creo que esos son los primeros pasos para empezar a tejer la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad y no la multiculturalidad, que da cuenta de eso, de que, bueno, sí, están ustedes, están estos otros, y como que hay un reconocimiento, ¿sí? Pero un reconocimiento liso y llano, sin pensar cómo son las relaciones entre esos colectivos históricos. Así que, bueno, esa idea me parece que es central para pensar futuros interculturales, ¿no? Bueno, yo quería agradecerles a este espacio que nos han dado para poder participar, en primer lugar. También aclarar que nosotros como armenios tenemos que ver en dos aspectos con lo que se trata en esta reunión de hoy. Uno, con lo que nos pasó y lo que pasa, tanto cuando fue el genocidio como lo que pasa en la República Armenia actual, en una zona tan conflictiva y tan, bueno, con tantos pueblos que viven en esa zona desde hace muchísimo tiempo. Y por otro lado, lo que nos pasa acá como refugiados o inmigrantes, porque realmente, aunque fuimos refugiados, siempre se habló de inmigrantes. Y bueno, aclarar desde este último punto de vista, que no puse mucho énfasis en esto cuando hablé, que los armenios, bueno, ya nuestra inmigración masiva fue hacia el principio del siglo XX. Nosotros somos tercera, cuarta generación o más. Y bueno, en esa época quizás era más fácil porque había mucho, la cantidad de inmigrantes era muchísimo. Mis abuelos se incorporaron a un barrio Redón, en esa época barrio inglés, donde estaban rodeados de inmigrantes, o sea, eran todos inmigrantes, eran todos gente de otro lado. Entonces se generaba un ambiente de contención. Hay muchos estudios interesantes al respecto, cómo en esa época se generaron unos ambientes que facilitó la integración de estos inmigrantes a la sociedad argentina. Quizás los inmigrantes ahora, en esta época reciente, están en otras condiciones de integración, puede ser más complicado porque no fue tan masivo como fue al principio del siglo XX. Así que, bueno, quería aclarar eso y agradecerles nuevamente, y bueno, que cuenten con nosotros cada vez que necesiten
la participación en charlas como esta. Muchas gracias. Bueno, yo cortito, agradecerles a todos y a todas por la conversación, la discusión, las reflexiones. Me voy con muchas cosas aprendidas y me voy pensando, ¿no? En esto, ¿no? Me parece que está bueno esto que propone Pablo de pensar, empezar a discutir esta diferenciación entre los nacionales y los otros no nacionales, ponernos en discusión. No es algo simple, porque además tenemos naturalizado mucho cuerpo, algunos el pensamiento de todas estas cuestiones que tienen que ver con las categorías que el Estado Nacional propone, esto que en un momento Ignacio comentaba de que a los niños les enseñaban de niños, y bueno, el video también que Marta muestra, odiar a ciertas personas por X origen nacional, sin conocerlos, sin saber nada. Entonces, claro, o la niña que reconoce rápidamente que lo negro está mal, o es feo, o porque a ella también. Entonces, me parece que es un trabajo que tiene mucho para adelante y me parece que con estos encuentros nos van a permitir esa discusión que hay que darla y que no es fácil tampoco, porque estamos con ciertas categorías nacionales muy incorporadas, ¿no? Del Estado Nacional. Así que, pero bueno, bienvenido al diálogo y bueno, muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Bueno, yo quiero celebrar estos espacios nuevamente y insistir en que la diversidad es una fuente de conocimiento, es una fuente de reflexión que fomenta la curiosidad, despierta la actitud crítica, replantea nuevas ideas, uno vuelve a resurgir, se reinventa, y que el respeto es la premisa fundamental para esta sociedad plural en la que estamos viviendo y en la que pretendemos muchos vivir, que no comprender a cabalidad alguna idea nos debe hacer desmerecerlo, al contrario, hay que por lo menos conocerlo para después emitir opiniones mucho más certeras. Y que adaptarse a una nueva cultura es una sobrecarga, un esfuerzo extra, y muchas personas necesitan ser acompañados en esta transformación, y que el choque cultural generalmente se resuelve cuando emerge esa tercera cultura del que insisto tanto. Es una aventura interesante esto de la vida intercultural. Nos hace replantear un montón de cosas, y cuando un migrante se interrelaciona con el local, por lo menos saldrá una persona bicultural, y todos seremos partícipes activos de nuestras propias vivencias. Y insisto, nadie se educa solo, como decía Freire, nos educamos entre nosotros, y en la diversidad es mucho más importante, fuerte y enriquecedora. Muchas gracias, Marta, Ignacio, Pablo y Angélica, por las exposiciones. Gracias a todos los participantes del encuentro, y dejamos abierta la invitación para el próximo miércoles, que se va a realizar el último encuentro que tiene que ver con justicia en y por los derechos humanos.